¿Qué tal muchachos? ¿Qué onda? Entusiastas de la ciberseguridad. En este video les voy a enseñar a dar sus primeros pasos en Linux y aprender los comandos básicos que son fundamentales para comenzar en el mundo del hacking. La ciberseguridad es un campo emocionante y en constante evolución, y dominar los comandos básicos de Linux es una habilidad crucial para cualquier aspirante a expertos en seguridad informática. Es por eso que vamos a comenzar con este video aprendiendo a cómo moverte por la terminal de Linux. Si eres alguien de Windows, alguien que ha manejado Windows, que es lo normal, de seguro no estás tan familiarizado con la terminal. No sabes moverte por una terminal o puedes saber lo básico. En este caso, saber manejar la terminal es sumamente importante para los trabajos de ciberseguridad, porque la herramienta principal, el sistema operativo principal que a alguien como pentester le interesa aprender es Linux. Como ya habrán visto en mis videos anteriores, las máquinas que yo resuelvo lo hago en el sistema operativo de Linux. Y en este sistema operativo, que en este caso estoy utilizando un Parrot, ustedes pueden instalarse la distro que quieran. Ya puede ser un Ubuntu, puede ser un Kali Linux, puede ser un Parrot, puede ser un Arch. Cualquier distribución de Linux sirve. Simplemente, en este caso yo uso Parrot porque me resulta mucho más cómodo y ligero en cuanto a su funcionalidad. Y además porque al ser una distribución basada en Debian, resulta fácil o relativamente sencillo la instalación de herramientas, de paquetes y de programas. Entonces, vamos a empezar. Si ustedes también han elegido el sistema operativo de Parrot o de Kali Linux, pueden seguir exactamente los mismos pasos que yo sigo en este video para poder moverte y practicar en lo que es la terminal de Linux. En este caso, ya tenemos abierto una línea de comandos. A ustedes, cuando instalen Parrot o Kali por primera vez, les va a aparecer en la parte de aquí arriba un dibujo de una terminal. En este caso va a ser la terminal. Nosotros le damos clic y se nos va a abrir la línea de comandos, una shell. Y bueno, en este caso yo les voy a mostrar los comandos básicos y los comandos esenciales que ustedes deben conocer para moverse en la terminal y con lo cual les va a resultar útil a la hora de resolver máquinas, a la hora de trabajar en cualquier cosa que estén haciendo en Linux. Ustedes, como entusiastas del hacking ético, deben manejarse sumamente bien en Linux. Y para empezar, les voy a mostrar el comando pwd que sirve. Si nosotros escribimos pwd y damos enter, nos va a mostrar la ubicación en la que nosotros estamos actualmente. En este caso yo me encuentro en Home Dante, que es la carpeta personal del usuario de Linux que se me ha creado. Cuando ustedes instalan Linux por primera vez, en este caso Parrot, les va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Y les va a pedir si es que se quieren crear un directorio personal para ese usuario. Entonces, en este caso, a mí me creó el directorio Dante y pueden mostrar los archivos, pueden listar los archivos, por ejemplo, con el comando ls. Con ls lo que van a hacer es enlistar los archivos, todos los directorios, todo lo que hay en ese directorio en el que nosotros sabemos que estamos. Nosotros ahorita estamos en mi directorio personal, estamos en Dante. ¿Cómo lo supimos? Con el comando pwd. Y con ls lo que hacemos es enlistar todos los archivos y todos los directorios que hay en este directorio. Con control L podemos limpiar la pantalla para que no nos moleste todo el output, todas las palabras, todos los archivos que salieron ahí, y limpiamos la pantalla. También lo podríamos hacer con clear. Si nosotros hacemos un ls otra vez y si le damos en clear, el comando clear hace lo mismo que control L. Lo que hace es limpiar la pantalla. Entonces eso es muy básico y muy esencial de saber. Si nosotros hacemos otra vez un pwd, vemos que estamos en el directorio de antes. Si hacemos un ls, que es para enlistar los archivos, y le decimos con guión y le decimos la flag LA, lo que va a hacer esta variante del comando ls es mostrarnos también todos los archivos y todos los directorios que hay en este directorio Dante, pero con la variante de que nos va a mostrar también los archivos y directorios ocultos. En Linux, los archivos ocultos o directorios ocultos se los puede identificar con el punto al principio. Si hay un archivo o un directorio que tiene un punto al principio, automáticamente es oculto. Si nosotros le hacemos un ls sin el LA, vemos que no nos muestra esos archivos que estaban con el punto al principio. Sin embargo, si le hacemos un LA,
vemos que nos muestra los archivos ocultos, efectivamente. Hay muchos más archivos y muchas más carpetas. Entonces, con eso nosotros podremos saber qué archivos están ocultos y nos sirve de mucha ayuda en caso de que, por ejemplo, estamos resolviendo una máquina y existen archivos que por dificultad, para agregarle dificultad a la máquina, están ocultos. Entonces, alguien que sabe manejar Linux lo que va a pensar es enlistar todos los archivos ocultos para ver qué es lo que hay. Y también con LA, lo que aparte de mostrar los archivos y directorios ocultos, nos va a mostrar los permisos que tiene cada archivo directorio, los permisos, el propietario de ese archivo directorio, el grupo al que pertenece ese archivo directorio, el tamaño de ese archivo directorio y la fecha de creación. Entonces es importante porque esto nos está botando mucha más información que simplemente hacer un ls así nomás. Si nosotros hacemos un ls menos la, nos muestra toda esta información que es útil. De permisos les voy a hablar en otro video porque es un poco más complejo de entender todo esto de los permisos, del permiso del propietario, permiso del grupo, permiso para otros. Esto es un poco más complejo y en este caso yo les quiero enseñar lo esencial. Simplemente deben quedarse con eso, que con ls menos la muestra archivos y directorios ocultos y además toda esta información de más, que lo más importante aquí es saber los permisos que tiene cada archivo o directorio, el propietario y el grupo al que pertenece. Eso es en cuanto a los comandos pwd, el comando ls y el comando ls-la. Ya saben para qué sirven estos comandos. Pero en este caso, por ejemplo, si enlisto todo esto y quiero meterme a un directorio, por ejemplo, quiero ver qué hay en la carpeta de descargas, ¿cómo me meto a un directorio? En Windows, nosotros simplemente hacer doble clic en una carpeta ya estamos dentro. Pero en la terminal, ¿cómo se lo haría? En este caso existe el comando cd. Con cd nosotros nos movemos por los directorios. Por ejemplo, si yo hago un cd y escribo descargas, lo que va a hacer es moverme al directorio de descargas. Si ahora yo hago un pwd para ver en qué directorio estoy, me dice que ya estoy en el directorio de descargas. Entonces, efectivamente, me moví de directorio. Ya no estoy en el directorio de Dante, ahora estoy en el directorio de descargas. Si yo enlisto, uso otra vez el comando ls, me va a mostrar aquí todos los archivos que hay en la carpeta de descargas. Ya no estoy en la carpeta raíz, estoy en la carpeta de descargas. Si yo quiero volver a la carpeta en la que estaba, para volver en la línea de comandos, simplemente es con un cd ... Le decimos eso y ya estamos de nuevo. Si hago un pwd, nos encontramos de nuevo en la carpeta Dante. Entonces así nos movemos fácilmente. Si hago un ls y hago, por ejemplo, un desktop, si me muevo a esta carpeta desktop, es la carpeta desktop y ahora enlisto y veo las cosas que hay en la carpeta desktop. Y desktop es el escritorio. Si ustedes minimizan esto, ven que aquí está el archivito readme license. Y nosotros aquí enlistamos y vemos efectivamente está ese archivo. Estamos en la carpeta del escritorio. Entonces aplastamos control L para limpiar. Y bueno, ya aprendimos a movernos atrás, a entrar a cualquier carpeta, a enlistar. Por ejemplo, vamos a entrar a la carpeta imágenes con cd imágenes. Listo, ya estamos aquí, podemos ver las imágenes. cd ... para regresar. Nosotros con cd podemos avanzar entre carpetas, las carpetas que nosotros queramos, entre directorios. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cd a la carpeta descargas que vimos que existía y aplastamos tabulador, nos va a mostrar todos los directorios que hay en esa carpeta de descargas y nosotros podemos poner por aquí. Por ejemplo, si yo me quiero mover al directorio de Python, hacemos tabulador y aplastamos Enter y ya estamos en el directorio de descargas Python. Si nosotros enlistamos, vemos que aquí hay los archivos que pertenecen a la carpeta de Python. Entonces nosotros con cd podemos movernos entre directorios no solo a uno, sino que podemos ir iterando por directorios usando la tecla tabulador. También podemos hacer lo mismo con cd. Como les dije, para regresar entre carpetas, entre directorios, usamos el ... Si nosotros le agregamos un slash y hacemos otra vez ... y slash, nosotros, ¿qué se les ocurriría aquí que va a pasar? Esto va a regresar dos veces, va a regresar dos carpetas. Es decir, nosotros ahora nos encontramos en la carpeta Python descarga. Si nosotros regresamos dos veces, nos debería regresar a la carpeta Dante. Entonces probemos. cd, hacemos dos veces el regreso, aplastamos Enter y donde estamos, donde estamos, enlistamos, pwd, estamos en la carpeta Dante. Entonces, ven, con el comando cd se puede mover, nos podemos
mover entre directorios de forma recursiva. Entonces es muy importante saber esto para podernos mover entre directorios. Listo, otro comando sumamente importante para crear directorios. Si nosotros queremos crear un directorio, vamos a crearnos un directorio. Es como en Windows cuando ponen nueva carpeta. Entonces aquí vamos a crear una carpeta entre comillas, como lo hacemos en la línea de comandos de Linux con el comando mkdir. Con mkdir ustedes crean cualquier directorio. Le ponemos, por ejemplo, video, ya, enter, y ya se me creó esa carpeta. Si nosotros enlistamos con ls, vemos que la carpeta video YouTube está aquí. ¿Ven? Y ahora, si nosotros nos movemos a esa carpeta con cd, entramos a esa carpeta, limpiamos, enlistamos y no hay nada. En esta carpeta no hay nada. Entonces, ¿cómo se crean directorios? Utilizando el comando mkdir. Listo. Para crear un archivo de texto o para crear cualquier archivo en el que nosotros podamos escribir, podemos utilizar el binario denominado nano. En este caso, en la línea de comandos, si ustedes escriben nano, pueden crear un archivo de texto. Por ejemplo, si yo me quiero crear un archivo de texto que se llame hola.txt. Listo, aplastamos enter y aquí en esta ventana nosotros debemos escribir el contenido que va a tener ese archivo de texto hola.txt. Entonces yo puedo poner hola, soy X Dante. Listo, aquí esto es lo que va a tener este archivo de texto. ¿Cómo lo guardamos? Fácil, aplastan control X. Ahí les pregunta, guardar el buffer modificado, ustedes les pueden cambiar de nombre, le pueden poner lo que sea. Ustedes le ponen, aplastan la S, que es para confirmar, aquí le pueden cambiar de nombre, pero si le quieren dejar el mismo nombre, aplastan Enter y ya se les creó ese archivo de texto. Si ustedes enlistan ahora lo que hay aquí, ven que ya está el archivo de texto ahí. Pero ¿cómo lo leemos? Nosotros pusimos, hola, soy Xdante, pero ¿cómo vemos ese contenido del archivo de texto? Fácil, utilizamos el comando cat. Con cat nosotros podemos leer cualquier archivo que hay en Linux, ya sea un archivo de texto, un archivo de configuración, incluso un binario, pero obviamente un binario les va a salir con texto ilegible porque es un programa compilado, no se puede leer así nomás, sino usando un desensamblador. Y bueno, con cat deben meterse eso en la cabeza, con cat ustedes pueden leer cualquier archivo. Por ejemplo, si yo quiero leer en la terminal el archivo hola.txt, escribo cat hola.txt, aplasto enter y aquí les va a mostrar el contenido de lo que nosotros le habíamos escrito en ese archivo que se llama hola.txt. Entonces, con cat, como pueden ver, podemos leer archivos. Otro comando sumamente útil, sumamente básico y sumamente esencial de aprender es el comando move o el comando cp. ¿Para qué sirven estos comandos? Con el comando cp, nosotros simplemente podemos copiar un archivo. Por ejemplo, este archivo que yo me creé, enlistamos con el S, queremos copiar este archivo hola.txt. Con cp le decimos, quiero copiar hola.txt y lo podemos copiar en otro archivo que puede llamarse igual o puede llamarse con el nombre que nosotros le pongamos. Por ejemplo, yo le quiero poner hola2.txt y listo. Haciendo esto, con el comando cp, lo que va a hacer es copiarse el archivo hola.txt a un nuevo archivo llamado hola2.txt con el mismo contenido. Aplastamos enter, hacemos un ls y como vemos se nos copió el archivo hola.txt, ahora es hola2.txt. Si nosotros leemos con cat y hacemos un hola2.txt, vemos que tiene el mismo contenido. Entonces, como ven, cp sirve para copiar archivos. Pero en el caso de copiar directorios, como les dije, con mkdir nosotros nos creamos directorios. Entonces, creémonos un directorio aquí denominado prueba. Listo, lo enlistamos y vemos el directorio prueba. ¿Qué pasa si yo quiero copiar un directorio? Y listo, este directorio prueba, ¿cómo lo copiamos? Nosotros, si nosotros intentamos hacerle un cp de prueba y lo queremos guardar aquí mismo en este directorio, queremos crear en un directorio prueba 2, queremos copiar el directorio prueba y queremos guardarlo en otro directorio que se llame prueba 2, si nosotros aplastamos enter, nos va a dar error, no nos va a permitir. ¿Por qué? Porque el comando cp sirve para copiar archivos, para copiar directorios, es decir, una copia recursiva de lo que hay dentro de ese directorio, porque un directorio puede contener más directorios o puede contener archivos.
Entonces, para que el comando cp reconozca que es un directorio, nosotros debemos pasarle la flag "-r". Entonces aquí, si nosotros le decimos cp-r que me copies el directorio prueba en un nuevo directorio prueba2, le damos enter y vemos que ya no nos da ningún error. Si nosotros enlistamos los archivos que hay aquí, vemos que efectivamente se me copió el directorio prueba en el nuevo directorio prueba2. Entonces, ahora el comando mv, que es move. Este comando sirve para mover archivos o mover directorios. De la misma forma, si nosotros, por ejemplo, queremos mover este archivo hola.txt, queremos moverlo al directorio, al primer directorio que creamos, al directorio prueba. Lo queremos mover a ese directorio, hacemos move hola.txt y aquí le decimos que lo queremos mover a prueba. Si nosotros damos enter, lo que pasó aquí, si enlistamos, vemos que ya no está el archivo hola.txt. Si con cd entramos al directorio prueba y enlistamos aquí los archivos que hay en este directorio, vemos que efectivamente el archivo hola.txt se movió a este directorio prueba. Entonces, como ven, el comando mv sirve para mover archivos. Pero ¿qué pasa si yo quiero mover directorios? Vamos a ver. Si regresamos al directorio anterior para ver aquí los dos directorios que yo había creado, por ejemplo, movamos el directorio prueba2 al directorio prueba. ¿Cómo lo haríamos? Otra vez, si yo intentaría ejecutar el comando mv prueba2 y lo quiero mover al directorio prueba, vemos que en este caso efectivamente el directorio se movió. Si nosotros entramos a este directorio, prueba se movió, prueba2 se movió al directorio prueba. Si nosotros volvemos a moverlo a donde estaba, le decimos prueba2 que regrese al directorio anterior, hacemos un cd para atrás, hacemos un ls, estamos en el punto de partida. Si nosotros en el directorio prueba2 queremos crear un archivo, o bueno, creamos un archivo que se llame chao.txt, aquí ponemos cualquier cosa, guardamos este archivo y ahora el directorio prueba2 contiene un archivo, vamos para atrás y estamos de nuevo en el punto de partida, pero sabemos que en prueba2 hay archivos. Entonces, si nosotros ahora queremos mover de nuevo lo que hicimos hace un rato, queremos mover prueba2 al directorio prueba, vemos que efectivamente se nos mueve. Entonces, el comando mv no nos presenta el mismo error que nos presentaba el comando cp, que era de mover entre directorios y mover archivos. Vemos que efectivamente se nos ejecuta el comando, o bueno, la acción de mover el directorio, y si vamos a prueba2, en este directorio debería estar el archivo que nosotros creamos, y vemos que sí está. Le decimos cat chao.txt para ver lo que hay dentro, y efectivamente podemos ver el texto que nosotros creamos. Entonces, nosotros ahora ya sabemos movernos entre directorios, sabemos mover archivos, mover directorios, copiar archivos, copiar directorios. Sabemos crear directorios con mkdir. Recuerdan que creamos un archivo, el archivo hola.txt lo creamos con el comando nano. Con nano se escriben archivos de texto, pero si nosotros hacemos un nano hola, directamente nos abre la ventana para escribir el contenido del archivo. Pero ¿qué pasa si yo quiero crear un archivo, pero no quiero entrar al archivo, no quiero escribir nada en el archivo? Esto simplemente lo podemos hacer con el comando touch. Con touch nosotros podemos crear archivos sin abrirlos, sin escribir nada dentro del archivo. Por ejemplo, yo quiero escribir el archivo dante.py. Con touch dante.py le estoy diciendo a la línea de comandos, a la shell, que me cree un archivo que se llame dante.py y que no lo abra. Simplemente se crea. Entonces, al dar enter, y si nosotros enlistamos, vemos que efectivamente se me creó el archivo dante.py, pero no tiene nada. Si nosotros le hacemos un cat para leer el archivo dante.py, vemos que está vacío, porque nosotros no escribimos nada. Entonces, con touch, lo que nosotros hacemos es crear archivos, pero sin abrirlos. Otro comando sumamente esencial de aprender es mkdir. Nosotros ya sabemos crear directorios. Por ejemplo, quiero crearme otro directorio que se llame ejemplo. Y este directorio está vacío. ¿Cómo eliminamos un directorio vacío? También podemos utilizar este comando rmdir para eliminar directorios vacíos. Si le hago un rmdir ejemplo, se me elimina el directorio que creé en este preciso momento. Bueno, otro comando que considero muy útil es el comando locate.
este comando de aquí. ¿Pero para qué sirve? Si nosotros, por ejemplo, queremos saber la ubicación de un archivo que sabemos que existe dentro del sistema, por ejemplo, el diccionario que nosotros siempre utilizamos para las máquinas, para craquear contraseñas, password, cualquier cosa, el RockYou. Sabemos que existe este diccionario en las distribuciones de Parrot y las distribuciones de Kali Linux. Pero, ¿dónde está? Si nosotros no tenemos tanto conocimiento de todos los directorios, del sistema de archivos, de lo que es Linux, por ejemplo, esta es la carpeta raíz. La carpeta raíz, nosotros nos podemos mover a la carpeta raíz con cd, como les dije, que nos movemos entre directorios, y con slash. Con esto le estamos diciendo que nos mueva al directorio raíz. Limpiamos, enlistamos, y todos estos son los directorios de la raíz. Tenemos estas carpetas comunes como boot, dev, etc, home, media, mnt, opt. En el directorio home es donde van a estar los usuarios que hay creados en el sistema, las carpetas personales de cada usuario del sistema. Pero si nosotros queremos localizar, por ejemplo, el RockYou, y estamos perdidos por aquí, no sabemos en dónde está ese diccionario, una forma fácil de localizarlo es con este comando locate. Si nosotros escribimos locate y el nombre del archivo, por ejemplo, el archivo se llama rockyou.txt. Este es el diccionario más popular entre los pentesters, entre los hackers, para el cracking de contraseñas y todo esto. Entonces, nosotros queremos saber la ubicación de este diccionario y no sabemos tanto del sistema de archivos de Linux. Entonces, con locate simplemente escribimos esto, aplastamos Enter y nos va a decir todos los directorios, todas las ubicaciones en donde está ese archivo que nosotros escribimos, que en este caso es rockyou.txt. Entonces, miren, qué interesante. Aquí nos está mostrando que existe un rockyou.txt en el directorio user, share, setlist, passwords, leaked databases y rockyou.txt. Pero también hay otro en user, share, setlist, bla, 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 en el mismo directorio, pero que es tar.gz. Y hay otro en user, share, wordlist, rockyou.txt.gz. Entonces hay 3 archivos rockyou.txt en este sistema de archivos. Nosotros lo podemos evidenciar y podemos comprobarlo copiándonos el directorio del archivo y podemos leerlo. Leamos el RockYou. Cat, como les dije, cat es para leer archivos y le pasamos todo el directorio para leer ese archivo rockyou.txt, que es el diccionario con las contraseñas. Y como vemos, aquí están todas las contraseñas, el diccionario de contraseñas que nosotros utilizamos para las máquinas que requieran un cracking de contraseñas. Con control Z ustedes pueden parar un proceso. Por ejemplo, en este caso, como vieron, se me estaban listando todo el contenido del RockYou, pero yo no iba a esperar todo el tiempo. Con control Z lo que hice fue interrumpir ese proceso de lectura del archivo rockyou.txt. Entonces, como ven, locate es sumamente útil para localizar archivos que sabemos que existen en este sistema de archivos de Linux. En este caso, volvamos a hacer esto, un cat del RockYou, para mostrarle estos comanditos que también son muy útiles. Por ejemplo, el RockYou es demasiado grande, hay demasiadas líneas de texto. Si nosotros queremos empezar desde la primera línea, queremos leer desde la primera línea, aquí le podemos concatenar un comando denominado less. Con less le vamos a decir que nos muestre desde la primera línea de texto, cosa que nosotros aquí estamos en la primera línea de texto y podemos ir bajando con la tecla ABPAC y REPAC de su teclado. Así pueden ir leyendo mucho más cómodamente el archivo de texto, porque hay algunas máquinas y bueno, se van a topar en casos en que hay archivos que tienen demasiado texto y les va a ser sumamente incómodo estar leyendo desde la terminal. Y bueno, en este caso con less lo que hacemos es leer desde la primera línea y podemos ir bajando entre páginas para ver el contenido de una forma mucho más cómoda y más clara. Entonces, para eso es este comandito less. Y otro comando sumamente útil, en este caso, les voy a mostrar el comando grep. ¿Para qué sirve el comando grep? Este es un comando esencial que deben sabérselo de memoria, su uso, y deben ganar práctica, deben usarlo mucho. ¿Por qué? Porque este comando nos va a ayudar a localizar un fragmento de texto que nosotros le indiquemos. Este comando tiene muchas variantes, le podemos pasar flags para construir expresiones regulares, las denominadas regex. En otro video les puedo explicar de las regex, que con esto nosotros nos podemos ahorrar mucho tiempo.
Pero bueno, en este caso les voy a explicar lo que hace grep así nomás, sin ningún parámetro, sin ninguna flag. Grep lo que hace es buscarnos, por ejemplo, en este archivo rockview, yo quiero ver, yo tengo la curiosidad de ver si es que en este archivo de contraseñas rockview existe, por ejemplo, la contraseña hola 12345. Hola 12345. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Con el primer cat lo que está haciendo es leyendo el rollo.txt. Me va a mostrar todo lo del rollo.txt. Pero con el pipe y con el grep le estoy diciendo que no me muestre todo lo que hay en este archivo, sino que me muestre solamente las coincidencias, si es que existe esto que yo le puse, que en este caso es hola 12345. Si nosotros le damos enter, vemos todas las coincidencias que ha encontrado en ese archivito rockview. Como ven, ya no nos muestra todo el archivo rockview, sino que nos muestra todo lo que coincide con lo que nosotros le pasamos en grep. Entonces por eso es sumamente útil familiarizarnos y tener experiencia con este comando grep, porque nos va a ahorrar mucho trabajo a la hora de buscar, por ejemplo, credenciales, contraseñas. Nosotros si tenemos un archivito que pueda tener credenciales y que es demasiado extenso, nosotros le podemos hacer un grep, le podemos, por ejemplo, hacer un pass, y ahí nos podría encontrar todas las coincidencias que tengan pass. Nos va a mostrar todas las líneas que contengan esas coincidencias que nosotros le pasemos en grep. Ese es el uso básico de grep. Existen muchas variantes con el grep -op, el grep -b chica, varias flags que podemos usar con grep, pero eso lo usamos más en expresiones regulares, en la construcción de regex, y eso es un poco más complejo, y en este video lo que quiero hacer es enseñarle lo esencial, lo básico. Entonces ahí les muestro que grep es sumamente útil. Otro comando sumamente básico es el comando find. Este es parecido al comando locate, pero más completo. El comando locate, si no mal recuerdan, lo que hace es mostrarnos la dirección, la ubicación de un archivo que nosotros sabemos que existe dentro del sistema. Pero find, nosotros le podemos pasar la información que nosotros queremos buscar. Con find lo que hace esto es buscar en donde nosotros le digamos. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en la carpeta raíz, pero si nosotros nos vamos al directorio de home Dante descargas, disculpen, nos vamos a este directorio de descargas, vemos que existe un archivo, por ejemplo, el archivo expo. Ese archivo, si voy un paso para atrás y no me ubico en el directorio Dante con pwd, vemos que estamos en el directorio Dante, sabemos que en el directorio de descargas hay un archivo que se llama expo. ¿Y cómo lo puedo buscar? Entonces para esto sirve el comando find. Si yo escribo find, le paso la flag de name. Con find name le estamos diciendo que me busque todo lo que se llame, por ejemplo, expo, que nosotros habíamos visto que sí existe. Le decimos que me busque cualquier cosa que se llame expo, y redirigimos todos los errores, todo lo que no queremos ver, lo dirigimos al dev null para que no nos los muestre en la pantalla. Le damos enter, y lo que va a hacer este comando es buscar desde el directorio en el que nosotros estamos si existe algo que se llame expo. Con name le estamos diciendo que nos busque algo que se llame expo. Si nosotros no utilizamos la flag name y simplemente le decimos que nos busque todo, con punto le decimos que nos busque todo, y con, por ejemplo, con la flag type F le decimos que nos busque todo lo que es un archivo, no queremos ver directorios, que nos busque todo lo que es archivo, aplastamos enter. Disculpen, aquí el punto no es necesario. Le quitamos el punto y le decimos que con type nos busque todo lo que son archivos, y aplastamos enter. Nos va a mostrar todos los archivos que hay desde este directorio. Recuerden que estamos en el directorio Dante, pero si nosotros queremos buscar desde el directorio raíz, le podemos decir find, con el slash le decimos desde la raíz, búscame desde la raíz, por ejemplo, todo lo que se llame name, le ponemos, por ejemplo, todo lo que se llame password. Ya, redirigimos todos los errores y todo lo que no queremos ver al dev null, aplastamos enter, y aquí está buscando desde la raíz, desde el directorio de raíz, es decir, desde aquí nos está buscando todo
lo que tenga este nombre, password. Y como vemos aquí, nos muestra todos los resultados. Hay un password en este directorio, en este directorio, en este directorio. Entonces, como ven, find lo que hace es hacer una búsqueda desde el directorio que nosotros le indiquemos. Y con flags como name le podemos decir que nos busque por el nombre, nos busque por el tipo. Y bueno, sumamente útil. Si nosotros estamos resolviendo una máquina con find, por ejemplo, podemos buscar todo lo que tiene permisos SUID, porque con find también podemos buscar por permisos. Vimos que podemos buscar por tipos, por nombres, pero si nosotros le indicamos que nos busque desde raíz todo lo que tenga permisos SUID, que lo indicamos con -perm y con -4000, le decimos que todos los errores nos dirigen al dev null, aplastamos enter y ahí lo que está haciendo es buscando desde la raíz todos los binarios que tengan permisos SUID. Y en este caso, esta es mi máquina personal, todos estos archivos tienen permisos SUID. Y en una máquina que estemos resolviendo, uno de estos binarios nos podría ser útil para la explotación o la escalada de privilegios. Entonces, por eso es útil saber lo que hace este comando find. Ok, hasta este entonces ustedes ya deberían tener un leve conocimiento y ya deben poder familiarizarse mucho mejor con lo que es la terminal. Ya pueden moverse PWD, ya pueden crear carpetas, pueden moverse a carpetas, a lo que sea. Vámonos a la carpeta Home. Y ahora yo les voy a mostrar cómo nos encontramos en un sistema Parrot que está basado en Debian. Para instalar paquetes, para instalar programas en Debian es sumamente sencillo. Lo podemos hacer con sudo apt. Con esto nosotros instalamos paquetes con install. Por ejemplo, en Parrot a mí no me vino por defecto instalado el programa de FTP. Con FTP lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es acceder mediante el protocolo FTP hacia una máquina, un recurso, un sistema de archivos. Entonces, como en esta máquina no había venido por defecto instalado, para instalarlo lo hacemos utilizando este comando. Con sudo apt install le decimos que nos instale, por ejemplo, el programa FTP. Le damos en Enter, le damos la contraseña con la que nosotros nos creamos, instalamos el sistema operativo y listo. Ya, esto lo que hace es instalar el programa, el binario FTP, y ya simplemente aplastamos FTP en la terminal y ahí automáticamente se nos abre el programa y podremos utilizarlo. Con control Z salimos, con kill con kill porcentaje nosotros lo que hacemos es matar el proceso con el que nosotros estábamos abiertos, que era FTP. Esto yo lo hago por simple conveniencia para no cargar mucho de memoria al sistema. Pero bueno, con sudo apt install, como ven, podemos instalar paquetes, podemos instalar programas que nos sirvan. Entonces, por ejemplo, en el hacking ético, nosotros vamos a necesitar varias herramientas como MySQL para poder acceder a bases de datos, como CrackMapExec para poder auditar máquinas Windows, como EvilWinRM, que es sumamente útil. Entonces aquí, para instalar, por ejemplo, CrackMapExec, con CrackMapExec, que es esto de aquí, esto nos va a servir para auditar máquinas Windows. Nosotros si le damos en Enter, se nos va a desplegar lo que es CrackMapExec, pero esto no les va a venir por defecto instalado en el sistema. Ustedes para instalar CrackMapExec deben instalarlo utilizando el gestor de paquetes de Python, porque es CrackMapExec está escrito en Python. Para esto ustedes deben darle en pip3, si es que en el caso de ustedes tienen instalados Python 3, con pip3, pip es lo que sirve para instalar librerías de Python. Entonces ejecutamos pip3, le decimos install y aquí le damos el nombre de la librería que nosotros queramos instalar. En nuestro caso queremos instalar CrackMapExec. Le damos en Enter y automáticamente se nos va a descargar todo lo que tiene que ver con esta librería de CrackMapExec. Ya cuando se les haya terminado de descargar y de instalar, ustedes simplemente van a tener que aplastar el comando, escribir el comando CrackMapExec y ya van a poder utilizarlo sin problema. En el caso de EvilWinRM, al estar escrito en Ruby, si no mal recuerdo, EvilWinRM ya no se instala con pip3 porque no está escrito en Python, está escrito en Ruby. Para instalar cosas en Ruby, utilizamos el comando gem. Con gem, este es el gestor de librerías de Ruby. Nosotros queremos instalar la gema, le decimos gem install y le decimos EvilWinRM, que esta herramienta nos va a permitir auditar también máquinas Windows para poder acceder a una máquina Windows mediante el protocolo de WinRM, que es el Windows Remote Manager.
Entonces le damos en Enter y aquí automáticamente se nos va a instalar la librería de Ruby de lo que sería EvilWinRM. Y aquí me está diciendo que necesita permisos. Entonces este comando de gem, si ustedes ven un problema de permisos, lo que deben hacer es aumentarle un sudo. Esto olvidé decirles, sudo es un comando que ejecuta cualquier cosa en superusuario. Porque si ustedes ejecutan whoami, con whoami ustedes pueden ver qué usuarios son. En este caso yo soy el usuario Dante y Dante no tiene permisos de superusuario. Los permisos, como les dije, ya les voy a hablar en otro video porque es un poco más complejo de explicar y de entender, es un poco más denso. Entonces ustedes deben tener en cuenta que como usuarios normales, que en este caso yo soy un usuario normal, Dante, no tengo permisos o privilegios de escribir en ciertas rutas que pertenecen a root, al administrador del sistema. Root es el usuario administrador del sistema y el que tiene permisos para escribir, para leer, para hacer cualquier cosa dentro de una máquina Linux. Por eso cuando nosotros resolvemos máquinas, lo que buscamos es ser root, es convertirnos en root. ¿Por qué? Porque siendo root nosotros vamos a poder hacer cualquier cosa dentro de esa máquina y ahí habremos hackeado todo. Entonces, en este caso yo soy Dante y como parece no tenemos permisos para escribir en cierto directorio. Nosotros con sudo lo que hacemos es ejecutar este comando de aquí, pero ya no como Dante, sino como superusuario, como root. Con sudo ejecutamos cosas como root, como superusuario, como administrador del sistema Linux. Entonces le damos en Enter y aquí nos debería pedir la contraseña, pero como yo ya la había puesto, no me la vuelve a pedir. Entonces ahí no nos dio ningún error y ya se debió haber instalado EvilWinRM sin ningún problema. Entonces para ejecutar EvilWinRM simplemente así mismo escriben el comando EvilWinRM y ya estaría instalado. Aquí ya tendrían CrackMapepse, WinRM, que bueno, es algo extra que les enseño para que tengan y ya vayan familiarizándose con estos programas que son sumamente útiles al momento de resolver o de auditar máquinas. Bueno, aquí ya les dije el comando sudo qué es lo que hace y bueno, para explicarle de mejor forma, por ejemplo, si yo ejecuto whoami para ver quién soy, yo soy Dante, pero si ejecuto sudo whoami, vamos a ver que la respuesta va a ser root. ¿Por qué? Porque como les dije, con sudo se ejecuta lo que nosotros le digamos, pero como root, ya no como el usuario con el que estemos. Con el comando su, así nomás, su, nosotros podemos movernos entre usuarios. Si yo en este sistema Linux tendría más usuarios, por ejemplo, si yo me voy a Home, a la carpeta Home, aquí están todos los usuarios. Vemos que está el usuario invitado. Nosotros podemos con su movernos entre usuarios. Ya no quiero ser Dante, quiero ser invitado. Quiero manejar la shell como el usuario invitado. Entonces hacemos un su invitado y ahí nos va a pedir la contraseña del usuario invitado. Nosotros le pasamos la contraseña, que en este caso no me acuerdo cuál era. Pero bueno, aquí ustedes simplemente deben pasar la contraseña del usuario al que quieren moverse y ya serán ese usuario. Ustedes ya van a ser el usuario invitado y van a poder ejecutar cualquier cosa como el usuario invitado. Para eso sirve este comando su. Si ustedes quieren ser el usuario root, ya no quieren moverse por la terminal como el usuario Dante, sino que quieren moverse por la terminal como superusuarios para hacer lo que sea, ustedes con sudo su dan enter y ahí les debe pedir la contraseña, pero como les dije ya me había pedido, entonces no me la vuelve a pedir. Ahora nosotros si hacemos whoami, ¿quiénes somos? Somos root, porque con este comando, con sudo su, lo que hacemos es movernos al usuario root. Ya somos el usuario root y podremos hacer cualquier cosa dentro de esta máquina Linux. Aquí sí deben tener un poco de cuidado porque al ser el usuario root pueden dañar cualquier cosa del sistema, porque el Linux, al ser un sistema sumamente libre, pueden hacer lo que sea. Por ejemplo, pueden eliminar todos los archivos del sistema y ya no van a poder arrancar nunca más, ya van a dañar todo lo que es el sistema operativo. Entonces por eso deben tener cuidado al ser el usuario root. Vamos a volver al usuario Dante. Con exit nosotros salimos de la sesión de un usuario. En este caso nosotros somos el usuario root. Con exit vamos a regresar al usuario Dante. Si hacemos un whoami, vemos que de nuevo soy Dante. Ahora les voy a enseñar, si vamos otra vez al directorio Dante, al directorio video YouTube, el directorio que había creado, a eliminar archivos. Yo quiero eliminar, por ejemplo, este archivo dante.py. Con rm nosotros eliminamos archivos. Por ejemplo, quiero eliminar dante.py.
rm.dante.py, aplastamos enter y se nos elimina el archivo dante.py. Si nosotros enlistamos aquí con ls, vemos que ya no existe el dante.py, se eliminó. Pero por ejemplo, yo quiero eliminar prueba, el directorio prueba. Si hago rm prueba, que me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque es un directorio. Lo mismo que pasaba con el comando mb, pasa con el comando rm. Aquí lo que tendremos que hacer es una eliminación recursiva. ¿Cómo lo hacemos? Agregándole de nuevo la flag "-r". Con rm-r le decimos que nos elimine de forma recursiva todo lo que hay en el directorio prueba. Nos va a eliminar el directorio prueba con todo lo que hay dentro. Entonces aplastamos enter, hacemos un listado y vemos que ya no existe. El directorio prueba se eliminó con todo lo que había dentro. Si recuerdan, había un directorio ejemplos y había otro archivo que no me acuerdo cuál era, pero habían cosas ahí. Entonces todo eso se eliminó. Y bueno, para no extenderme más y para no hacer mucho más largo este video, otros comandos sumamente esenciales es ifconfig para saber su dirección IP y las interfaces que hay en esa máquina en la que están. Por ejemplo, en esta máquina, al ser una máquina virtual de VMware, tiene esta interfaz NS33 que es típica de VMware, y aquí podemos ver la dirección IP de esta máquina. Esta es la dirección loopback, que es la dirección de la propia máquina, perdón. Listo, eso es con ifconfig. Para actualizar el sistema operativo, ¿cómo nosotros podemos actualizar todos los paquetes, todos los programas que hay en nuestro sistema operativo? Fácil, nosotros con sudo apt update, nosotros podemos actualizar lo que es el sistema operativo. Nosotros damos enter y ahí automáticamente se nos van a descargar todas las actualizaciones, los paquetes, todo lo que es necesario para actualizar el sistema operativo. Y si nosotros le hacemos un sudo apt upgrade, con esto lo que hacemos es completar esta actualización. Vamos a instalar todos los paquetes que se descargaron. Entonces aquí le damos sí, y esto lo que va a hacer es actualizar todo el sistema operativo. Es importante hacer esto para tener nuestro sistema actualizado con todos los programas actualizados y no tener ningún problema de compatibilidad. Ok, eso es en cuanto a actualización del sistema. Por ejemplo, si nosotros queremos ver la versión de Linux que está instalado en este sistema, con el comando uname -a, podemos ver el kernel que está instalado en este Linux. Por ejemplo, en este caso es un 6.1.0, es el kernel, es un sistema operativo Parrot, nos dice la fecha, nos dice la arquitectura. Con uname -a le pedimos la información de lo que es el sistema operativo. Con psfaux nosotros podemos enlistar todos los procesos que están corriendo en tiempo real en el sistema en este preciso momento. Como en Windows, al ustedes abrir el administrador de programas, ustedes pueden ver todos los procesos que están ahí ejecutados en Windows. Lo mismo es aquí, pero con psfaux. Así pueden ver todos los procesos que están ejecutándose ahora mismo en el sistema. Y bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí. Estos han sido todos los comandos básicos y los esenciales que he considerado para hacer este video y que tengan un mejor desenvolvimiento y puedan moverse de forma mucho más cómoda en lo que es la terminal de Linux, lo que les servirá para poder realizar las máquinas, para poder realizar las auditorías, porque todo esto de la seguridad informática, lo esencial y todo lo que se trabaja en lo que es el sistema operativo Linux. Para Windows también existen ciertas herramientas y se puede trabajar desde Windows, pero no es lo mismo como hacerlo desde una máquina Linux. Es por eso que deben tener cierta práctica y deben practicar y practicar hasta que le cojan el golpe y sean unos expertos en la terminal de Linux, de poder moverse en la terminal. Esto también les puede servir para tener una noción de lo que es moverse en una shell, porque en Windows también existen las terminales. No es que Windows simplemente todo es el entorno de escritorio. En Windows también nos movemos por terminal. Cuando nosotros atacamos una máquina Windows desde Linux y ganamos acceso a una máquina Windows estando en Linux, vamos a tener acceso desde la terminal. Y para eso también tendremos que saber cómo movernos en una terminal de Windows, porque no es lo mismo una terminal de Linux que una terminal de Windows. En una Windows nos movemos mediante una CMD, una PowerShell, y estas tienen sus propias funciones, su propia sintaxis, difieren un poco de lo que es la terminal de Linux. Eso les podría explicar en otro video. Dejamos todo por aquí. Si desean, si realmente quieren este video, como les había mencionado, el de los permisos, den like al video,
comenten por aquí abajo en la caja de comentarios si quieren una segunda parte de este video de los comandos básicos en Linux, porque por aquí ya se está haciendo muy largo y todavía existen muchísimos otros comandos más que pueden servir, muchas herramientas que son necesarias para las auditorías de hacking ético. Entonces todo eso les podría estar enseñando si le dan apoyo a este video, y espero que les haya servido mucho y aprendan muchísimo más sobre esto, y le metan caña, que le den caña al mundo de la ciberseguridad, que van a aprender y van a lograrlo, van a lograr ser unos buenos